El tema de esta presentación es parcial uno. Esta presentación fue diseñada para poder hacer una base a la entrega del parcial uno de sistemas operativos. Dentro del parcial tenemos tres incisos, el cual se dividen de la siguiente forma. Pregunta uno. Dentro de la pregunta uno se nos pide el poder ejecutar ciertos comandos que generan instrucciones dentro de el shell de Ubuntu para crear un grupo de usuarios y nombrarle ciertos atributos. Dentro de las instrucciones se nos pide crear un grupo de usuarios y a este grupo de usuarios añadirle tres usuarios. Esos tres usuarios deben de tener cada uno su password y al mismo tiempo ser añadidos a ese grupo. ¿Qué comandos utilizamos para este escenario? Primero, sudo group add es el encargado de crear un grupo dentro de el árbol de grupos que se encuentra en Linux. Al momento de utilizar user add, creamos un usuario. Si a este usuario le queremos asignar un password, el comando passwd nos permite asignarle el password que necesitemos. Para poder añadir el usuario del grupo ya previamente creado, se utiliza adduser, el nombre del usuario y el nombre del grupo previamente creado. Ahora vemos una imagen del proceso de creación de los usuarios. Como se nos había indicado en el ejercicio, era necesario crear un grupo al cual hemos denominado parcial 1 y posterior a ello hemos creado tres usuarios. Estos tres usuarios cada uno posee su password individual y posteriormente a ello fueron agregados al grupo parcial 1. Dentro de los requisitos de la pregunta 1 también se nos pide listar los procesos del usuario con el que se está trabajando. En este momento estamos trabajando con el usuario administrador, que es el usuario que por defecto utilizo al momento de vincular mi cuenta de la Universidad Mariano Galvez de estudiante a Google Clouds. Eh, Cuando fue creada mi plataforma de Google Cloud, utilizó por defecto mi correo de Gmail, proporcionándome el usuario JLIM dos veces A1. Después de listar los, los procesos que están atados a mi usuario, se me pide listar también los procesos por usuario y posterior a ello eliminar el primer proceso que, que se ha generado al momento de levantar el shell de Google Cloud. Los comandos que vamos a utilizar es ps, el usuario que te permite ver todos los usuarios, perdón, todos los procesos del usuario actual, y kill, que te permite eliminar un proceso mediante su process ID de la siguiente manera. Como podemos ver, al momento de levantar el shell, pues únicamente existían dos procesos y el primero de ellos era el bash. El bash es en sí la interfaz gráfica web que utilizo para poder acceder al servidor Linux mediante comandos, y esa es la que se me ha pedido cancelar. Luego de ello se me ha pedido ver las instrucciones de un comando en especial que es mkdir. Este comando mkdir lo que hace es crear directorios o árboles de directorios dentro de un servidor. Man te permite obtener una ayuda sobre cada comando que necesitas usar antes de usarlo para saber qué opciones y características posee. Luego de ello se ha solicitado saber el nombre de la instancia o servidor y por último el historial de todos los comandos ejecutados hasta el momento, quedando de la siguiente manera. Ahora, siempre en el parcial 1 tenemos un segundo inciso. Este segundo inciso nos
pide detallar qué es un shell. Un shell es un intérprete de órdenes en forma de comandos que le permite indicar al sistema operativo qué procesos deben ejecutarse o qué camino debe tomar para poder completar un flujo de procesos. El shell también nos permite el poder darle órdenes al computador sin consumir muchos recursos. Por ejemplo, existe una manera gráfica de crear directorios en un sistema operativo. En este caso nos vamos a basar en Windows. Windows tiene una forma peculiar de crear directorios de forma gráfica. Uno se dirige ya sea al escritorio, al disco C, da clic derecho y luego de dar clic derecho se posiciona en nuevo, carpeta, y de esta forma creamos una carpeta. Si solo fuésemos a crear una carpeta, pues este es un proceso bastante sencillo. El proceso se complica cuando vamos a crear una estructura muy grande de carpetas. Tenemos que ir dando clic derecho en nuevo, crear carpeta, darle un nombre a la carpeta, luego acceder a esa carpeta, nuevamente clic derecho, nuevo, carpeta, darle un nombre a esa otra carpeta y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de directorios que tenemos que crear. En este ejemplo hemos creado 5 directorios. Es un ejemplo bastante básico, pero existen a veces solicitudes que te piden crear hasta 20 directorios para guardar cierta información de manera estructurada, y esto se vuelve un poco más tedioso en una interfaz gráfica. Es por eso de que existe Shell, que es una forma de interactuar con el computador mediante comandos en donde le das una única instrucción internamente. Eh, el shell ejecuta sobre el kernel las instrucciones que necesitas que el computador ejecute, y en un solo proceso, muchas veces concurrentes para que sea en un mismo periodo de tiempo, se crean estas instrucciones. Por ejemplo, ahora vemos nuestro árbol anterior de carpetas en una sola instrucción, y al presionar enter pues estas carpetas se van a crear consecutivamente sin necesidad de tener demasiado tiempo de por medio que nos impide ejecutar otras tareas. Dentro del parcial 1 también tenemos un tercer inciso. Este inciso se nos pide determinar qué es un interbloqueo. Lo que podemos definir como un interbloqueo es el punto muerto donde un grupo de procesos está compitiendo por un mismo recurso. Este suceso se presenta en sistemas concurrentes que pueden realizar varias tareas que tengan dependencias de un mismo proceso o recurso. Podemos presentar un interbloqueo con un ejemplo bastante básico de uno de los sucesos de la vida. Por ejemplo, Marta es la madre de Pedro y Juan. Marta ve pelear a sus dos niños por un juguete. Tanto Pedro como Juan quieren el mismo juguete y ninguno de los dos está dispuesto a ceder que el otro tome primero el juguete. Así que en ese preciso momento se está generando un interbloqueo, y Marta, quien es la madre, no sabe qué hacer, si verse a favor de Pedro o verse a favor de Juan. En este caso Marta es nuestro sistema operativo, mientras que Pedro y Juan representan procesos que compiten por un recurso. Y de esa misma manera, dentro de nuestro ordenador, cuando dos recursos están compitiendo tanto por memoria o por disco y ninguno de los dos está dispuesto a ceder que su contraparte tome ese recurso, se genera un interbloqueo. Cabe mencionar que todo esto se da por la cantidad de instrucciones que pueda tener un software que ha sido diseñado por un humano. Si esta persona no pudo granular bien la idea e intentar saber todos los escenarios posibles que se podían llegar a presentar, a veces no programa bien las instrucciones que debe tomar cierto recurso y que deba evitar el tema de interbloqueos.
Existen ciertas condiciones que se deben cumplir para que se pueda llegar a presentar el suceso de un interbloqueo, también conocidas como condiciones de Kaufman, en honor al artículo de 1971 escrito por E. G. Kaufman. Estas condiciones deben cumplirse simultáneamente y no son totalmente independientes entre ellas. ¿Qué condiciones son? Tenemos la condición de exclusión mutua. Esta condición presenta la existencia de al menos un recurso compartido por los procesos, al cual solo puede acceder uno simultáneamente, como el caso anterior de los dos niños. Tenemos una segunda condición que se denomina retención y espera. Al menos un proceso ha adquirido un recurso y lo retiene mientras espera al menos un recurso que ya ha sido asignado a otro proceso. ¿Qué quiere decir esto? De que si tenemos un archivo de texto y tengo un programa que quiere escribir en ese archivo, pero si ya este archivo ha sido abierto por otro eh, programa, yo no puedo escribir sobre él, pero yo estoy solicitando el recurso para poder escribir sobre él. Pero en ese mismo momento el otro programa lo tiene abierto y está escribiendo sobre él. Entonces los dos estamos solicitando el mismo recurso en el mismo periodo de tiempo para ejecutar la misma instrucción y ninguno de los dos estamos dispuestos a ceder ese recurso. Entonces se presenta la condición de retención y espera, en donde los dos estamos reteniendo el open del archivo y al mismo tiempo estamos esperando un proceso de escritura sobre el archivo. Existe una tercera condición que se llama condición de no expropiación, es decir, los recursos solo podrán ser liberados voluntariamente por sus propietarios. El sistema operativo no puede quitarle un recurso al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el caso anterior del archivo. Si yo soy el proceso A y estoy intentando abrir y escribir en el archivo y el proceso B, que está del otro lado, ha abierto y escrito en el archivo, únicamente él podrá decidir en qué momento cierra y deja de escribir en ese archivo para que yo lo pueda tomar. El sistema operativo nunca tomará esa decisión. Él nunca dirá: si tú tienes este proceso y tu proceso hermano necesita utilizarlo, debes dejar de consumirlo y yo te voy a quitar el recurso. Es más, lo que hace el sistema operativo es reservar ese recurso hasta que el proceso B deje de utilizarlo. Y es por eso que también esta condición es una de las necesarias para llegar a un interbloqueo. Existe una cuarta condición que se llama espera circular. Esta condición implica la condición de retención espera de varios procesos en un grupo que están compartiendo recursos y a su vez esperando recursos ya asignados a otros procesos de su grupo. Es similar a lo que he comentado anteriormente, solo que con más procesos. Puede existir un proceso A, un B, un C y un D, y todos están esperando escribir en un mismo archivo y al mismo tiempo están esperando extraer información de otro archivo. Entonces se crea un proceso de ciclo en el que A espera B, en el que B espera C y en el que C espera D, tanto para escribir como para leer, como para abrir el archivo y como para cerrar. Para poder evitar que se presenten interbloqueos debemos evitar las condiciones antes vistas. Por ejemplo, la condición de espera circular es la más fácil de atacar. Se le permite a un proceso poseer solo un recurso en un determinado momento, o una jerarquía puede ser impuesta de modo tal que los ciclos de espera no sean posibles. La condición de no expropiación puede ser también imposible de eliminar, dado que un proceso debe poder tener un recurso por un cierto tiempo o el procesamiento puede quedar inconsistente. Esto también se puede ver con los ficheros. El proceso A necesita escribir en el fichero, pero ese proceso tiene 1000 palabras que escribir en el fichero y este proceso no va a terminar hasta que escriba las 1000 palabras. Después de eso llegará el proceso B a intentar escribir 500 palabras y tampoco el proceso B podrá tomar el archivo hasta que el proceso A termine de escribir esas 1000 palabras, porque por ejemplo supongamos que sea un cálculo matemático el que se está intentando escribir. No podemos
mezclar ese cálculo matemático con el resultado, que posiblemente es el proceso B quien nos va a escribir el resultado, y el proceso A es quien va a escribir la serie de pasos que se utilizaron para llegar a ese resultado. Eso sería una inconsistencia de información, porque veríamos el paso 1 de cómo llegamos al resultado, y después de eso el propio resultado, y después el paso 2 y el paso 3 de cómo llegamos al resultado. Eso no es claro ante la forma de entender un proceso ni la forma de plantear la solución a un problema. De esta misma forma existen ciertas inconsistencias que son imposibles de eliminar en el resto de condiciones que se presentan para los interbloqueos. Por ejemplo, eliminando la exclusión mutua, ningún proceso puede tener acceso exclusivo a un recurso. Eso es algo complicado, porque por defecto los procesos tienen acceso exclusivo a los recursos, dependiendo la jerarquía del proceso, dependiendo eh, la magnitud del proceso, dependiendo el tiempo que va a llevar el proceso, y dependiendo también de si este proceso está compuesto de otros subprocesos. También podemos entender la condición de posesión y espera. Puede ser eliminada haciendo que los procesos pidan todos los recursos que van a necesitar antes de empezar. Esta condición, para evitar los interbloqueos, es una condición que es difícil de interpretar, porque, por ejemplo, yo puedo crear un archivo de cierta cantidad de bytes que, que me permita almacenar texto, pero pueda que yo no vaya a utilizar toda esa cantidad de bytes. Entonces no puedo saber de antemano la cantidad de recursos que voy a necesitar, porque inclusive yo puedo decir que mi archivo va a pesar 1 mega y tal vez yo necesito escribir 5 megas de información. Entonces es algo que no se puede saber de antemano, sino hasta en el mismo momento en que se está realizando dicho proceso. Es por eso de que es una de las más complicadas de evitar al momento que creas un cierto programa que ejecute reglas dentro de un computador. Sabiendo todo lo anterior, damos por concluido la solución del parcial 1 de Sistemas Operativos 2. Muchas gracias por su atención.